El profe Mike. Encuentra todos mis audiolibros, y aún más, sin interrupciones molestas ni comerciales, en mi página de Patreon. Enlace en la descripción del video y en el primer comentario. Demian. Historia de la juventud de Emile Sinclair. De Hermann Hesse. Capítulo 5. El pájaro rompe el cascarón. El ave de mi sueño se hallaba de camino en busca de mi amigo, cuando, por maravilla, me llegó una respuesta. Un día, después del recreo, encontré en clase, sobre mi pupitre, un papel metido en mi libro. Estaba doblado como de costumbre entre nosotros, cuando los compañeros enviaban recados secretos durante las clases. A mí me sorprendió que alguien me mandara uno, pues yo no mantenía esta clase de comunicación con ninguno de mis compañeros, y no podía imaginar, por tanto, quién me escribía. Pensé que sería una invitación a cualquier burla escolar, en la que había de tomar parte y, sin pararme a leer lo escrito, dejé el papel entre las hojas del libro. Después, durante la clase, por casualidad, volvió a caer en mis manos. Jugué un rato con él. Lo desdoblé distraídamente y encontré unas pocas palabras escritas. Al repasarlas distraídamente, mis ojos permanecieron fijos en una palabra. Sobrecogido, leí, mientras mi corazón se contraía ante el destino, como invadido por un repentino frío. El pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer, tiene que destruir al mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El Dios se llama Abraxas. Después de leer varias veces estas líneas, caí en honda meditación. No había duda. Era la respuesta de Demian. Solo él y yo conocíamos aquel pájaro. Había recibido mi dibujo, había comprendido y me ayudaba a interpretar. Pero, ¿qué relación tenía todo aquello entre sí? Y, sobre todo, ¿quién era aquel misterioso Abraxas? No recordaba haber oído ni leído nunca antes de tal nombre. El dios se llama Abraxas. La clase pasó sin que me enterara de nada. Dio comienzo la siguiente, la última de la mañana. La daba un joven ayudante que acababa de salir de la universidad y que nos gustaba porque era muy joven y no se daba importancia entre nosotros. En aquel curso leíamos, bajo su dirección, a Heródoto. Esta lectura era una de las pocas tareas escolares que habían llegado a interesarme. Sin embargo, aquel día tampoco llegó a captar mi atención. Había abierto maquinalmente el libro, pero no seguía la traducción y permanecía absorto en mis reflexiones. Además, había comprobado ya repetidas veces la exactitud de lo que Demian me había dicho un día en la clase de religión. Lo que se desea con bastante fuerza, se consigue. Si durante la clase estaba yo intensamente dedicado a mis propios pensamientos, podía estar tranquilo. El profesor me dejaba en paz. Pero si estaba distraído y adormilado, le tenía de pronto ante mí, como me había pasado ya en otras ocasiones. Sin embargo, cuando uno pensaba de verdad y estaba absorto, estaba protegido. También había experimentado y comprobado el poder de la mirada. Antes, en los tiempos de Demian, no conseguía obtener resultado alguno, pero ahora sabía ya por experiencia que con la mirada y el pensamiento podía hacerse mucho. Estaba yo muy lejos de Heródoto y del colegio, cuando de pronto la voz del Dr. Follen me traspasó la conciencia como un rayo y me despertó sobresaltado. Oí su voz. Se encontraba muy cerca de mí y casi creí que había pronunciado mi nombre. Pero no se fijaba en mí. Respiré aliviado. En esto volví a escucharlo. Pronunciaba un nombre. Abraxas. Continuando una explicación cuyo principio se me había escapado, decía: en cuanto a las doctrinas de aquellas sectas y comunidades místicas de la antigüedad, no debemos suponerlas tan simples e ingenuas como nos lo parecen desde un punto de vista estrictamente racionalista.
La antigüedad no poseía una ciencia en nuestro sentido actual, pero en cambio llevaba a cabo una profunda elaboración mental de toda una serie de verdades filosófico-místicas. En parte, esto degeneraba en magia y superficialidad, que seguramente condujeron más de una vez a engaños y crímenes. Pero también la magia tenía un origen noble y pensamientos profundos, como la doctrina de Abraxas, que puse antes como ejemplo. Se cita este nombre en relación con fórmulas mágicas griegas, y se le considera a menudo el nombre de un hechicero, al estilo de los que hoy tienen los pueblos salvajes. Pero parece que Abraxas significa mucho más. Podemos pensar que es el nombre de un dios que tiene la función simbólica de unir lo divino y lo demoníaco. El joven erudito continuó celosamente su explicación, que la clase no seguía sino a medias, y como el nombre de Abraxas no volvió a surgir en ella, también mi atención retornó de nuevo a mis propios pensamientos. Unir lo divino y lo demoníaco resonaba aún en mi mente. Aquí podía yo empalmar mis reflexiones. El tema me resultaba familiar por las conversaciones que había tenido con Demian en el último tiempo de nuestra amistad. Demian había dicho que venerábamos a un dios que representaba solo a una mitad del mundo arbitrariamente separada del mundo oficial, permitido, claro, pero que se debía llegar a poder venerar a la totalidad del mundo. Por lo tanto, había que tener un dios que fuera a la vez demonio, o había que instaurar junto al culto de Dios un culto al diablo. Ahora resultaba que Abraxas era el dios que reunía en sí a Dios y al diablo. Durante largos días intenté con vano empeño seguir aquella pista. Sin resultado alguno, revolví toda una biblioteca en busca de Abraxas. Mi naturaleza no se había adaptado nunca a esta clase de investigación directa y consciente, que solo nos procura, en un principio, verdades con las que no sabemos qué hacer. La imagen de Beatriz, que tanto y tan innecesariamente me había ocupado, se fue perdiendo lentamente, alejándose de mí, acercándose más y más al horizonte, haciéndose borrosa, lejana, pálida. Ya no satisfacía mi alma. En mi singular existencia de sonámbulo, enclaustrada en sí misma, se inició ahora un nuevo brote. Floreció en mí la nostalgia de la vida, y el ansia de amor y adoración a Beatriz reclamó nuevas imágenes y nuevos fines. Pero tales deseos seguían sin encontrar cumplimiento, y también me era más imposible que nunca engañar mis anhelos y esperar algo de las muchachas junto a las cuales buscaban mis camaradas su felicidad. Empecé a soñar otra vez, y más aún durante el día que durante la noche. Imágenes, ideas, deseos brotaban en mí, y me apartaban del mundo exterior, hasta el punto de tener un trato más verdadero y vivo con los sueños, con las imágenes y sombras, que con el mundo verdadero que me rodeaba. Un cierto sueño, una fantasía constantemente repetida, llegó a adquirir máxima significación. Este sueño, el más importante y tenaz de toda mi vida, era, aproximadamente, como sigue. Yo regresaba a la casa paterna. Encima de la puerta resplandecía el pájaro heráldico amarillo sobre fondo azul. Mi madre salía a mi encuentro, pero cuando yo entraba y me disponía a abrazarla, no era ya ella, sino una figura nunca vista, alta y majestuosa, parecida a Max Demian y a mi primer dibujo, y al mismo tiempo distinta y, a pesar de su arrogancia, completamente femenina. Esta figura me atraía hacia sí, y me acogía en un abrazo amoroso, profundo y vibrante. El placer y el espanto se mezclaban. El abrazo era culto divino y a la vez crimen. En el ser que me estrechaba anidaban demasiados recuerdos de mi madre, demasiados recuerdos de mi amigo Demian. Su abrazo atentaba contra las leyes del respeto y, sin embargo, era pura bienaventuranza. Muchas veces me despertaba con un profundo sentimiento de felicidad, otras con miedo mortal y conciencia atormentada, como si despertara de un terrible pecado. Solo muy poco a poco, y de un modo inconsciente,
Fue estableciéndose un enlace entre esta imagen puramente interior y la indicación llegada a mí desde el exterior sobre el Dios que había de ser buscado. Pero este enlace se hizo luego cada vez más estrecho e íntimo, y comencé a sentir que precisamente en aquel sueño conjuraba a Abraxas. Placer mezclado con espanto, hombre y mujer entrelazados, lo más sagrado junto a lo más horrible, la culpa más negra palpitando bajo la más tierna inocencia. Así era mi sueño de amor. Así era también Abraxas. El amor no era un oscuro instinto animal, como en un principio lo había sentido, ni era tampoco una piadosa adoración espiritual, como la que yo había consagrado a la imagen de Beatriz. Era ambas cosas, ambas y muchas más. Era ángel y demonio, hombre y mujer en uno, hombre y animal, sumo bien y profundo mal. Lo deseaba y lo temía, pero estaba siempre presente, siempre por encima de mí. En la primavera siguiente iba a dejar el colegio para ir a la universidad, aunque todavía no sabía a cuál, ni tampoco a qué facultad. Sobre mi labio superior crecía un pequeño bigote. Ya era un hombre hecho y derecho, y sin embargo estaba completamente desorientado. Solo había una cosa segura en mí, la voz de mi interior, mi sueño. Sentía el deber de seguir ciegamente aquella guía, pero me era harto difícil, y todos los días me rebelaba contra él. A veces pensaba si estaría loco o no sería quizá como los demás hombres. Mas, por el otro lado, podía hacer todo lo que ellos hacían. Con un poco de aplicación y de trabajo, podía leer a Platón, resolver problemas trigonométricos y seguir un análisis químico. Pero había una cosa de la que no era capaz: arrancar la meta vital que se ocultaba oscuramente en mi interior y plasmarla ante mis ojos, como lo hacían todos aquellos que sabían perfectamente que iban a ser profesor o juez, médico o artista, cuánto tardarían en llegar y qué ventajas tendrían. Yo no podía. Quizá también llegaría yo un día a algo, pero ¿cómo iba a saberlo? Quizá tuviese que buscar y buscar durante años sin llegar a nada, sin alcanzar ninguna meta. Y quizá alcanzase esa meta, pero una meta perversa, peligrosa y temible. Quería tan solo intentar vivir aquello que tendía a brotar espontáneamente de mí. ¿Por qué se me iba a hacer tan difícil? Varias tentativas de pintar la poderosa figura amante de mi sueño fracasaron por completo. Si lo hubiese logrado, habría enviado a Demian la pintura. ¿Dónde se encontraba? No lo sabía. ¿Cuándo volvería a verlo? La paz amable de las semanas y meses bajo la influencia de Beatriz se había esfumado. Entonces creí que había encontrado una isla y una paz. Así solía sucederme. Cuando una situación me resultaba agradable, cuando un sueño me hacía bien, empezaba a secarse y a perder su fuerza. Era inútil añorarlos. Ahora vivía en un continuo ardor de anhelos incumplidos, en una incesante espera tensa que llegaba a menudo a enloquecerme. La imagen amada de mi sueño surgía con frecuencia ante mí con más claridad y precisión que si se tratase de un ser real. La veía mejor que veía a mis propias manos, y hablaba con ella, lloraba ante ella, y la maldecía. La llamaba madre y me arrodillaba a sus pies. La llamaba amor y presentía su beso maduro y saciante. La llamaba demonio y prostituta, vampiro y asesino. Me inspiraba tiernos sueños de amor y procaces obscenidades. Para ella nada era demasiado bueno y precioso, ni tampoco demasiado malo y bajo. Pasé todo aquel invierno sacudido por una tormenta interior, difícil de describir. Estaba acostumbrado a la soledad. No me molestaba. Vivía con Demian, con el gavilán, con la imagen de mi sueño que era mi destino y mi amada. Aquello me bastaba para vivir, porque estaba dirigido hacia la grandeza y la lejanía, y me conducía a Abraxas. Pero ninguno de estos sueños, ninguno de mis pensamientos me obedecía.
No me era posible someter a mi voluntad su emergencia, ni darle, a mi capricho, su color. Venían y se apoderaban de mí. Era dominado por ellos. Era por ellos vivido. En cambio, me encontraba protegido contra el mundo exterior. Ningún hombre me inspiraba miedo. Mis compañeros lo habían adivinado así, y me mostraban un oculto respeto que, a veces, me hacía sonreír. Cuando quería, podía penetrar sin dificultad en sus más íntimos pensamientos, dejándolos asombrados. Pero no quería nunca, o solo muy de vez en cuando. Estaba siempre muy preocupado conmigo mismo, siempre conmigo mismo. Deseaba dar algo de mi persona al mundo, entrar en relación y lucha con él. A veces, cuando caminaba por las calles al anochecer y no podía regresar a casa hasta medianoche, creía que en aquellos momentos encontraría a mi amada, que aparecería tras la próxima esquina, que me llamaría desde la próxima ventana. Todo esto solía parecerme angustioso e insoportable, y pensaba que algún día acabaría quitándome la vida. Por esos días, la casualidad, según el dicho corriente, me hizo encontrar un singular refugio. Pero no hay tales casualidades. Cuando alguien que de verdad necesita algo lo encuentra, no es la casualidad quien se lo procura, sino él mismo. Su propio deseo y su propia necesidad lo conducen a ello. En mis paseos por la ciudad había oído 1 o 2 veces música de órgano en una pequeña iglesia de las afueras, pero nunca me había detenido a escucharla. Al volver a pasar por allí, me paré a oír aquella música y reconocí que era de Bach. Me acerqué a la puerta, que encontré cerrada, y como la callejuela estaba casi desierta, me senté junto a la iglesia. Me subí el cuello del abrigo y me puse a escuchar. El órgano, aunque no muy potente, era bueno, y el organista tocaba de maravilla, con una expresión personalísima de voluntad y tenacidad, a tal grado que sonaba como una oración. Experimenté la impresión de que el hombre que se hallaba sentado ante el teclado sabía que aquella música encerraba un tesoro y se afanaba en sacarlo a la luz, como si de ello dependiera su vida. Técnicamente, no entiendo gran cosa de música, pero desde niño he comprendido, por instinto, esta expresión del alma, y he sentido ante mí la afición musical como algo natural e innato. El músico tocó después algo más moderno. Podía ser de Reger. La iglesia estaba casi a oscuras, y solo salía un suave fulgor a través de la ventana más cercana. Esperé a que la música terminara, y di un paseo por un rato, de arriba a abajo, hasta que vi salir al organista. Era un hombre aún joven, pero mayor que yo, fuerte y achaparrado. Echó a andar con pasos rápidos, enérgicos, un poco violentos, y después desapareció. Todavía acudí a la capilla varios otros atardeceres. Sentábame junto a la entrada y paseaba a lo largo de la fachada. Una vez encontré abierta la puerta y permanecí media hora en el interior solitario y frío, mientras el organista tocaba arriba, a la pálida luz de un mechero de gas. En su música no oía solamente a él mismo. Me parecía también que todas las cosas que tocaba eran afines entre sí, que todas ellas estaban enlazadas por una secreta conexión. Todo lo que tocaba era creyente, era ferviente y piadoso, pero no piadoso como los beatos y los clérigos, sino como los peregrinos y los mendigos de la Edad Media, piadoso como una entrega plena a un sentimiento del mundo, superior a todas las religiones. Los maestros anteriores a Bach y los antiguos italianos eran interpretados con exquisito cuidado, y todos decían lo mismo, todos decían aquello que también el organista llevaba en su alma: nostalgia, íntima aprehensión del mundo y violenta separación de él. Tensa atención ardiente a los movimientos de la propia alma, oscura, fervorosa entrega y profunda curiosidad de lo maravilloso. Un día seguí disimuladamente al organista a la salida de la iglesia,
y le vi entrar en una pequeña taberna, muy lejos ya, en las afueras de la ciudad. No pude resistir la tentación y entré tras él. Le vi por primera vez claramente. Estaba sentado en un rincón del pequeño local, con un sombrero negro en la cabeza y una jarra de vino delante. Su rostro era como yo me lo había imaginado. Era feo y un poco salvaje, inquieto e intenso, terco y voluntarioso. Alrededor de la boca, sin embargo, tenía un gesto tierno e infantil. La virilidad y la fuerza se hallaban concentradas en los ojos y la frente. La parte inferior del rostro era suave e inacabada, incontrolada y hasta blanda. La barbilla llena de indecisión. Formaba un contraste adolescente con la frente y la mirada. Lo que más me complacía eran los ojos, llenos de orgullo y hostilidad. Silenciosamente, fui a sentarme en un banco frente al suyo. En la taberna no había nadie más. Al advertir mi presencia, me miró irritado, como si quisiera echarme de allí. Pero le sostuve la mirada, hasta hacerle exclamar con rudo acento: ¿Por qué me mira usted de ese modo? ¿Quiere algo de mí? No quiero nada de usted, respondí. Ya me ha dado usted mucho. Arrugó la frente. Ah, ¿es usted aficionado a la música? A mí me parece tonta esa afición. Sin dejarme intimidar, repliqué: Le he estado escuchando muchas veces, en la iglesia de las afueras, dije. Desde luego, no quiero molestarle. Pensé que encontraría en usted algo especial. No sé bien qué. Pero no me haga caso. Puedo seguir escuchándole en la iglesia. Siempre cierro con llave. Hace poco se olvidó usted, y estuve dentro, oyéndole tocar. Otras veces me quedo fuera o me siento junto a la puerta. ¿Ah, sí? La próxima vez puede entrar. Hace más calor dentro. No tiene más que llamar a la puerta, pero con fuerza, y no mientras esté yo tocando. Y ahora, ¿qué es lo que me quería decir? Es usted joven, probablemente un colegial o estudiante. ¿Es usted músico? No. Me gusta oír música, pero solo como la que usted toca, música totalmente incondicionada, en la que se siente que un hombre conjura el cielo y el infierno. Creo que si la música me gusta tanto, es por su carencia de moralidad. Todo lo demás es moral, y yo busco algo que no lo sea. La moral no me ha procurado nunca nada que no fuera doloroso. Pero no logro expresarme bien. ¿Sabe usted que debe haber un Dios que es Dios y demonio al mismo tiempo? He oído decir que ya hubo uno. El músico echó hacia atrás el sombrero de ala ancha y se sacudió el pelo oscuro de la amplia frente. Me miró atentamente por encima de la mesa con el rostro inclinado hacia mí. En voz baja y vibrante preguntó: ¿Cómo se llama ese Dios que usted dice? Por desgracia, no sé casi nada de él. En realidad, solo su nombre. Se llama Abraxas. El músico miró en torno suyo con desconfianza, como si alguien pudiera oírnos. Luego se acercó más a mí y murmuró: Ya me lo imaginaba. ¿Quién es usted? Soy un alumno del liceo. ¿Cómo ha sabido usted de Abraxas? Por casualidad. Dio un puñetazo en la mesa con tal fuerza que el vino saltó del vaso. ¿Por casualidad? No diga usted tonterías. Sepa usted que cuando se llega a tener noticia de Abraxas, no es nunca por casualidad. Yo le diré algo más acerca de él. Cayó y corrió hacia atrás su silla. Yo le miraba expectante, pero él hizo una mueca. Aquí no. Otro día. Tome. Metió la mano en el bolso de su abrigo, que no se había quitado, y sacó unas castañas asadas que echó sobre la mesa. Yo no dije nada. Las tomé y empecé a comerlas muy satisfecho. Vamos a ver, murmuró al cabo de un rato. ¿Cómo ha sabido usted de él? No vacilé en contestárselo.
Fue en una época en la que me sentía muy solitario y perplejo. Me acordé entonces de un amigo mío de años anteriores, del que sospecho que sabe muchas cosas, y decidí enviarle un dibujo mío, que representaba un pájaro saliendo de una esfera terrestre. Algún tiempo después, cuando ya desconfiaba de obtener la respuesta, llegó a mis manos un papel con las siguientes líneas. El pájaro rompe el cascarón. El huevo es el mundo. El que quiera nacer, tiene que romper un mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El Dios se llama Abraxas. Sin responderme nada, el músico siguió pelando sus castañas y bebiendo vino. ¿Tomamos otra jarra? Gracias, no me gusta beber. Él se rió un poco decepcionado. Como quiera, a mí me pasa todo lo contrario. Me queda todavía un rato. Váyase si quiere. Cuando lo acompañé la próxima vez, después de ensayar, no estuvo muy comunicativo. Me condujo por una calle antigua hasta un viejo e imponente caserón. Subimos a una habitación grande, un poco oscura y descuidada, donde nada, excepto un piano, recordaba la música, en tanto que un gran estante de libros y un escritorio daban un aire de sabiduría a la estancia. «¿Cuántos libros tiene usted?», exclamé admirado. Parte de ellos pertenecen a la biblioteca de mi padre, con el cual vivo. Sí, vivo todavía con mis padres, pero no puedo presentarlo a ellos, porque mi trato no es precisamente muy estimado en esta casa. Ha de saber usted que yo soy un hijo descarriado. Mi padre es un hombre extraordinariamente honorable, uno de los sacerdotes y predicadores más importantes de esta ciudad. Y para enterarle a usted ya de todo, le diré que yo soy su señor hijo, persona muy inteligente y que prometía mucho, pero que se ha apartado del buen camino y está un poco loco. Estudiaba teología y poco antes de la licenciatura abandoné tan honrada facultad, aunque en cierto modo siga dentro de la carrera en cuanto a mis estudios particulares. Aún siguen pareciéndome muy importantes e interesantes los dioses que la gente se ha inventado en cada época. Ahora soy músico, y parece que me van a dar pronto un puesto de organista. Entonces estaré otra vez en el seno de la iglesia. Miré hacia los estantes de libros y, al débil resplandor de la lámpara de mesa, encontré títulos griegos, latinos, hebreos. Mientras tanto, mi amigo se había tumbado en el suelo, junto a la pared, y manipulaba allí en la oscuridad. «Venga usted acá. Vamos a hacer un poco de filosofía. Esto es acallar el pico, tumbarnos boca abajo y pensar». Tomó una cerilla y encendió los candelabros dispuestos en la chimenea ante la cual se hallaba, y que yo no había advertido hasta entonces. Y mi huésped atizó y alimentó el fuego con exquisito cuidado. Yo me eché a su lado, sobre la alfombra gastada, y, como él, clavé mis ojos en el fuego. Los dos permanecimos durante más de una hora callados, boca abajo, frente al fuego crepitante, observando cómo llameaba y ardía, cómo se achicaba y se retorcía, oscilaba y chisporroteaba hasta convertirse en un silencioso y perdido montón de brasas. «La adoración del fuego no ha sido de lo más tonto que se ha inventado», murmuró una vez entre dientes mi acompañante. Fuera de esto, ninguno de los dos pronunciamos una sola palabra. Con los ojos fijos en el fuego y sumido en un hondo ensueño silencioso, veía figuras en el humo y formas en la ceniza. De pronto me sobresalté. Mi compañero había echado un trozo de resina al fuego. De repente brotó una pequeña y delgada llama, en la que vi el pájaro con la cabeza amarilla de gavilán. En las brasas agonizantes refulgían hilos dorados y ardientes, formando redes. Aparecían letras y dibujos, recuerdos de rostros, animales, plantas, gusanos y culebras. Cuando me desperté y miré a mi amigo, lo vi con la barbilla apoyada sobre los puños, concentrado en la ceniza,
con mirada fanática y fervorosa. «Tengo que irme», dije en voz baja. «Está bien, váyase. Hasta la vista». No se levantó, y, como la lámpara se había apagado, tuve que andar trabajosamente a tientas a través del cuarto, y luego por los corredores y escaleras, hasta ganar la salida del viejo caserón. Al llegar a la calle me detuve y examiné la fachada. Ninguna de las ventanas dejaba escapar el más mínimo resplandor. Una placa de bronce relucía en el portal, a la luz de un farol vecino. «Pistorius, párroco», leí en ella. Una vez en casa, al encontrarme en mi cuarto después de cenar, me di cuenta de que no había averiguado nada sobre Abraxas ni sobre Pistorius, y que apenas habíamos intercambiado 10 palabras. A pesar de ello, estaba muy satisfecho de la visita. Para la próxima vez, mi nuevo amigo me había prometido una pieza exquisita de música de órgano antigua, un Pascale de Busteude. Sin que yo lo supiera, el organista Pistorius me había dado una primera lección mientras estaba tumbado junto a él, en el suelo, ante la chimenea de su triste cuarto de solitario. La contemplación del fuego me había hecho bien. Había confirmado y fortificado en mí tendencias que siempre había entrañado, pero que jamás me había cuidado de fomentar. Poco a poco fui apreciándolas fragmentariamente con mayor claridad. Poco a poco fui viendo claro, al menos parcialmente, que ya desde niño me había gustado contemplar las formas extrañas de la naturaleza, no observándolas simplemente, sino entregándome a su propia magia, a su profundo y barroco lenguaje. Las raíces largas y fosilizadas de los árboles, las vetas coloreadas de la piedra, las manchas de aceite flotando sobre el agua, las grietas en el cristal. Todas estas cosas habían ejercido antaño una gran fascinación sobre mí, sobre todo el agua y el fuego, el humo, las nubes, el polvo, y especialmente las manchas de colores que veía girar al cerrar los ojos. En los días siguientes a mi visita a Pistorius, comenzó a atraerme de nuevo todo ello, pues advertí que una cierta sensación de alegría y de fuerza, surgida en mí después de aquella tarde, una intensificación de mi conciencia de mí mismo, la debía por entero a mi larga contemplación del fuego, benéfica y enriquecedora. Entre las pocas experiencias que he realizado en el camino hacia mi verdadera meta vital, se cuenta la contemplación de esas imágenes, la entrega a las formas irracionales, barrocas y extravagantes de la naturaleza, produce en nosotros un sentimiento de concordancia entre nuestro interior y la voluntad que las ha producido. Nos sentimos tentados a creerlas caprichos nuestros, creaciones propias. Vemos vacilar y disolverse la frontera entre nosotros y la naturaleza, y adquirimos conciencia de un estado de ánimo en el que no sabemos si las imágenes en nuestra retina provienen de impresiones exteriores o interiores. Ninguna otra práctica nos descubre, tan fácil y sencillamente como esta, hasta qué punto somos también nosotros creadores, y cómo nuestra alma participa siempre en la continua creación del mundo. Una misma divinidad indivisible actúa en nosotros y en la naturaleza, y si el mundo exterior desapareciese, cualquiera de nosotros sería capaz de reconstruirlo, pues la montaña y el río, el árbol y la hoja, la raíz y la flor, todo lo creado en la naturaleza está previamente creado en nosotros. Proviene del alma, cuya esencia es eternidad, esencia que escapa a nuestro conocimiento, pero que se nos hace sentir como fuerza armoniosa y creadora. Algunos años después, encontré confirmada esta observación en un libro de Leonardo da Vinci, en el que se comentaba lo sugestivo e interesante que era contemplar un muro en el que había escupido mucha gente. Delante de aquellas manchas sobre el muro húmedo, Leonardo había sentido lo mismo que Pistorius y yo delante del fuego. En nuestro siguiente encuentro, el organista me dio una explicación.
Suponemos siempre demasiado estrechos los límites de nuestra personalidad. Adscribimos tan solo a nuestra persona aquello que distinguimos como individual y divergente, pero cada uno de nosotros es en el ser total del mundo. Y del mismo modo que nuestro cuerpo integra toda la trayectoria de la evolución, hasta el pez, e incluso más atrás aún, llevamos también en el alma todo lo que desde un principio ha vivido en las almas de los hombres. Todos los dioses y todos los demonios habidos, sea entre los griegos, los chinos o los cafres, todos están con nosotros, están presentes, como posibilidades, deseos o caminos. Si toda la humanidad muriese, con la única excepción de un solo niño medianamente dotado, este niño superviviente volvería a hallar el curso de las cosas y podría crearlo otra vez todo: dioses, demonios y paraísos, mandamientos e interdicciones, antiguos y nuevos testamentos. Bien, objeté yo. ¿Dónde queda entonces el valor del individuo? ¿Para qué nos esforzamos si ya llevamos todo acabado en nosotros mismos? ¡Alto!, exclamó violentamente Pistorius. Hay una gran diferencia entre llevar el mundo en sí mismo y conocerlo. Un loco puede tener ideas que recuerden a Platón, y un pequeño y devoto colegial del Instituto de Herrnhut puede recrear las profundas conexiones mitológicas que aparecen en los gnósticos o en Zoroastro. Pero no lo sabe. Y mientras no lo sabe, es un árbol o una piedra, y en el mejor caso, un animalito. No creo que vea usted hombres en todos los bípedos que van por esas calles, simplemente porque andan erectos y llevan en sí 9 meses a sus crías. Sabe usted muy bien que muchos de ellos no son sino peces u ovejas, gusanos o sanguijuelas, hormigas o avispas. Todos ellos entrañan posibilidades de llegar a ser hombres, pero solo cuando las vislumbran y aprenden a llevarlas en parte a su conciencia, es cuando puede decirse que disponen de ellas. De este género solían ser nuestras conversaciones. Raras veces me proporcionaba algo totalmente nuevo, algo sorprendente. Todas, sin embargo, hasta la más banal, daban suave pero insistentemente en el mismo punto. Todas me ayudaban a formarme. Todas me ayudaban a quitarme una piel, romper el cascarón. Y de cada conversación sacaba la cabeza más alta, más libre, hasta que mi pájaro amarillo sacó su hermosa cabeza de ave de rapiña del destruido cascarón del mundo. A menudo nos contábamos nuestros sueños, a los que Pistorius sabía dar una interpretación. Ahora recuerdo un caso curioso. Yo había soñado que volaba, pero no por facultad propia, sino lanzado a través de los aires por un violento impulso del que no era dueño. La sensación de este vuelo, deliciosa al principio, no tardaba en tornarse en miedo cuando me veía disparado a alturas vertiginosas. Pero entonces descubría con satisfacción que podía regular la ascensión y el descenso, reteniendo y dejando escapar el aliento. A esto Pistorius dijo: el impulso que le hace a usted volar es nuestro patrimonio humano, el que todos poseemos. Es el sentimiento de unión con las raíces de toda fuerza, pero pronto nos asalta el miedo. Es tan peligroso. Por eso la mayoría renuncia gustosamente a volar y prefiere caminar de la mano de los preceptos legales o por la acera. Usted no. Usted sigue volando, como debe ser. Y entonces descubre lo maravilloso. Descubre que lentamente se hace dueño de la situación, que a la gran fuerza general que le arrastra corresponde una pequeña fuerza propia, un órgano, un timón. Esto es estupendo. Sin él, uno se perdería sin voluntad por los aires, como hacen los locos. Los locos tienen unas intuiciones más profundas que la gente de la acera, pero no tienen la clave ni el timón y se despeñan en el abismo. Pero usted no, Sinclair. Usted logra dominar el impulso. ¿Cómo?
Eso quizá no lo sabe usted aún. Lo consigue usted por medio de un órgano nuevo, de un regulador respiratorio. Y ahora puede usted ver qué poco personal es su alma y sus estratos más profundos. Semejante regulador no es, ni mucho menos, invención suya. No es nada nuevo. Existe ya hace milenios enteros. Es el órgano del equilibrio de los peces, la vesícula natatoria. Todavía existen hoy unas cuantas especies de peces, extrañas y conservadoras, en las que la vesícula natatoria es al mismo tiempo una especie de pulmón que, en determinadas circunstancias, sirve efectivamente para respirar. Exactamente lo mismo que usted utiliza en su sueño, los pulmones para regular su vuelo. Pistorius incluso me trajo un tomo de zoología y me enseñó el nombre y dibujos de aquellos peces tan primitivos. Con un curioso escalofrío, sentí viva en mí una función de primarias épocas evolutivas.